Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Comenzamos nuestro recorrido informativo en Venezuela. Las fuertes lluvias de los últimos días en el país mantienen en alerta a los estados andinos, Mérida, Barinas y Trujillo específicamente, donde se han registrado el desbordamiento de ríos. Así lo ha informado el ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán, quien indicó que en estos momentos equipos y maquinarias se movilizan para la recuperación de la transitabilidad en las zonas afectadas, una vez las condiciones climáticas permitan culminar así los trabajos y las labores en estas zonas. Por su parte, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, informó al Canal del Estado que las lluvias han generado algunas situaciones de emergencia que ya han sido controladas en 4 municipios del estado. Los más afectados fueron Boconó y Campos Elías, así como daños materiales que se han registrado en esta entidad, como fallas de borde y deslizamientos de tierra que han obstruido las vías. Y a esta hora hacemos un contacto desde el estado Mérida con el periodista José Gregorio Rojas, desde donde nos reporta cuál es la situación en 8 municipios, específicamente los más afectados por el desbordamiento de ríos. Esto ha generado que muchas zonas quedaran incomunicadas. Buenas tardes, José Gregorio, te escuchamos. Saludos amigos de BPI TV, por acá les reporta el periodista José Gregorio Rojas desde el estado Mérida para comunicarles parte de las emergencias que se están presentando en este estado de la región andina del país a propósito de las lluvias registradas en las últimas horas. Y es que son al menos 8 los municipios que se han visto afectados según el reporte de las autoridades, principalmente del área del Páramo y con respecto a la vialidad, pero también hay algunas viviendas que se han visto afectadas, siendo derrumbadas en algunos casos, y en otros han debido de ser desalojadas debido al riesgo que existe por el aumento del caudal de algunos afluentes hídricos, ríos y quebradas de las zonas. Pero también el área metropolitana y panamericana del estado Mérida, como el Valle del Mocotíes y los pueblos del sur, han sufrido algunas afectaciones a propósito de estas lluvias. Hay 2 preocupaciones principales en materia de vialidad. La primera es la caída de la calzada en la local 001 que comunica el área metropolitana de Mérida con algunas zonas del Páramo, pero también que comunica el estado Mérida con el estado Barinas, por lo cual algunos municipios de la zona alta del Páramo permanecen incomunicados con el resto del estado, como por ejemplo el municipio Pueblollano, entre algunos otros. Y la segunda de ellas es la caída de la vía que comunica el área metropolitana de Mérida, los municipios Campo Elías y Libertador, la capital del estado Mérida, con el área panamericana de Mérida, donde se encuentra la ciudad del Vigía, y también que conduce hacia algunos municipios del estado Zulia y hacia el estado Trujillo y el estado Táchira. Es parte de la preocupación expresada por las autoridades. De igual manera debemos reportar que hay algunas zonas que han sufrido fallas en los servicios públicos, principalmente lo que tiene que ver con materia de agua por tubería y materia de electricidad. En este sentido, también las autoridades han ofrecido el reporte de los trabajos que se están empezando a realizar el día de hoy, un día en donde no se ha presentado lluvias de momento en el estado Mérida, pero que por supuesto, según la alerta de las autoridades, las comunidades deben permanecer atentas a esta situación. Es parte de la información que nosotros tenemos hasta los momentos desde el estado Mérida. Permanecemos atentos el día de hoy a los detalles que puedan estar ofreciendo también en las próximas horas las autoridades cuando se inicien los trabajos necesarios, principalmente en materia de vialidad. Hay personas que se preocupan debido al traslado de los alimentos hasta el área metropolitana y hasta otras zonas de Venezuela, entendiendo que en Mérida hay muchos municipios que son principalmente productores agrícolas y pecuarios y que trasladan alimentos hacia el centro de Mérida, pero también hacia otras partes del país. De igual manera hay personas preocupadas con respecto a la llegada del combustible hacia el estado Mérida, a líneas generales, a propósito de estos daños que hay en las vías, e incluso personas que han reportado que no se encontraban en sus hogares, se encontraban en otros municipios al momento de presentarse estos deslizamientos de tierra y que no han podido retornar debido a las dificultades que hay en la vialidad. Estaremos atentos a esta información para darles nuevos reportes. Desde el estado Mérida, soy José Gregorio Rojas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, informó que la onda tropical número 9 se desplaza por la región occidental del país e interactúa con la zona de convergencia intertropical, generando lluvias en varias entidades.
El organismo señaló que las entidades más vulnerables son el Esequibo, Amazonas, Bolívar, norte de Delta Macuro, Anzoátegui, suroeste de Sucre, Guárico, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Apure, Barinas, Portuguesa, Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. En el resto del día y sobre todo por la tarde, el INAMET prevé nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales. Vamos a seguir muy atentos al desarrollo de estas precipitaciones y cómo continúan afectando el territorio nacional. Las fuertes lluvias también han afectado a Colombia, donde se han registrado 8 muertos en Antioquia. Veamos el reporte. 8 personas murieron y 5 más resultaron heridas tras una riada provocada por un fuerte aguacero en la ciudad colombiana de Bello, en el área metropolitana de Medellín, departamento de Antioquia. El aguacero, que comenzó en la noche del lunes, afectó principalmente los sectores de Granizal y El Pinar, donde un torrente de agua y lodo descendió de las montañas e impactó decenas de viviendas. La alcaldesa de Bello confirmó 8 personas fallecidas y 5 más heridas que se encuentran siendo atendidas en los centros asistenciales. Además, afirmó que más de 10 viviendas resultaron afectadas. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que los bomberos de Medellín fueron desplazados a las zonas afectadas, donde ya operan 22 unidades, entre ellas equipos de socorro. La riada también causó daños en el barrio Santo Domingo Sabio, en Medellín, cercano al límite con Bello, aunque por el momento no se han reportado víctimas en ese sector. Revisamos ahora otras informaciones en las regiones de Venezuela. En Nueva Esparta, las fallas en el servicio de agua siguen siendo la primera queja de los habitantes por ciclos de servicio que superan los 30 días en general. De allí que cualquier pérdida de líquido aumenta el impacto a la comunidad. Veamos el reporte. Atendiendo el llamado del sector Villas de Palguarime en Por la Mar, municipio Mariño, vinimos a esta comunidad porque ellos aseguran que tienen más de 24 horas viendo correr el agua por las calles, mientras desde hace 45 días están sin suministro en sus hogares. Vamos a escuchar cómo les afecta esto a los habitantes. Me va a echar la casa abajo, todo se filtra por de la acera y la pared y me va a echar la casa abajo. Entonces uno tiran fotos y que van a venir y nunca vienen. ¿Y esto es recurrente o es la primera vez? No, ya, de esos días tiene ya más de un mes. Más de un mes más, porque cada vez que abren la llave, entonces bota el agua. Es demasiado precaria, llega cada 45 días. Entonces cuando nos toca el turno del agua, hay el agua en la calle, el bote de agua, y no nos llega suficiente agua para satisfacer nuestras labores diarias. Pues. ¿Cómo hace con la rutina? Bueno, si no tenemos tanque, estamos fracasados con el agua. Y así no nos llega suficiente agua acá a la casa. Mandan 3 días de agua y ve cómo se está botando todo ese agua y nosotros no podemos solventar nada en nuestros hogares. Tenemos que estar costando con 20, 30 dólares un camión de agua, que en verdad ahorita la situación tampoco lo tenemos para estar comprando camiones de agua. La comunidad dice entender de alguna manera que estas circunstancias pueden ocurrir por el desgaste de las tuberías, pero lo que reclama es la demora de las empresas de servicio en responder, porque la misma situación ocurre con la electricidad. Incluso en algunas ocasiones deben hacer inversiones ellos mismos para obtener una solución. En la información desde el estado de Nueva Esparta para BPI TV, Ana Carolina Arias. Gracias, Ana, por tu reporte. Nos vamos al estado Guárico. La coalición magisterial de esa entidad aseguró que el Ministerio de Educación ha suspendido el salario de más de 8.000 trabajadores de la educación. El gremio educativo apuntó que esta medida se viene ejecutando desde el año 2023, donde están involucrados docentes, administrativos, obreros y jubilados. Es por ello que acudieron a la sede de la zona educativa en San Juan de los Morros para solicitar la revisión de todos los casos. No están cumpliendo el debido proceso cuando están suspendiéndole el salario a personas jubiladas, pensionados y jubilados del Ministerio de Educación, tanto obreros, administrativos y docentes. Ellos establecen prácticamente que son 8.800 desde octubre del 2023 que se han suspendido sin el debido proceso. La coalición magisterial resaltó que esta medida la ejecuta el Ministerio de Educación, presuntamente porque están elaborando un recenso. Sin embargo, consideran que es una violación a la norma suspender el salario de los jubilados.
Ellos establecen que la data se le perdió, se le borró y están haciendo un nuevo recenso. Pero eso no implica por qué a un jubilado le tienen que suspender el sueldo, porque eso es una nómina pasiva que no tiene nada que ver con los activos. O sea, la partida 401, que es sueldo y salario, que es intocable, a muchos docentes se le ha suspendido sin el debido proceso. Eso es lo que estamos denunciando. Los directores primero le suspenden y después averiguan quién es. Y eso no puede seguir sucediendo, pues. El gremio estará efectuando un censo el próximo sábado 28 de junio en la sede del Colegio de Licenciados en San Juan de los Morros, donde pretenden registrar todos los casos de los trabajadores que están afrontando la suspensión de salarios. En otra información, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los presuntos líderes de la banda transnacional Tren de Aragua, ya figura en la lista de los 10 más buscados del FBI. Giovanni Mosquera Serrano, de 37 años, ha sido acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas con el terrorismo, según el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El Departamento de Estado ofrece hasta $3 millones por información que conduzca a su arresto o condena. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el Tren de Aragua coordina sus actividades de Estados Unidos con la administración de Nicolás Maduro. A Mosquera Serrano se le acusa de haber supervisado el tráfico de narcóticos y asesinatos en nombre del Tren de Aragua en Colombia. También es sospechoso de extorsión y de haber gestionado los beneficios económicos procedentes de las actividades criminales de la banda. La Policía Federal estadounidense FBI informó este martes que Mosquera Serrano será añadido a su lista de las 10 personas más buscadas, y el Departamento de Justicia anunció que abrirá un caso por inculparlo por tráfico de drogas y actividades criminales relacionadas con el terrorismo. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones del sancionado que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. Continuamos. El Papa León XIV instó a rechazar la lógica de la prepotencia y venganza tras los ataques entre Israel e Irán, y abogó se elija con determinación la vía del diálogo, de la diplomacia y de la paz, en un llamado al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. El pontífice explicó que sigue con atención y esperanza el desarrollo de lo que suceda en Israel, Irán y Palestina. Por otra parte, el Papa condenó el cobarde atentado terrorista contra la comunidad griega ortodoxa en la iglesia Mar Elías de Damasco y expresó su solidaridad a todos los cristianos de Oriente Medio. Señaló también que este trágico suceso recuerda la profunda fragilidad que sigue marcando a Siria tras años de conflicto e inestabilidad. Nos vamos a Colombia. La Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá quedó totalmente cubierta de plástico. Les contamos los detalles en el siguiente reporte. La Plaza de Bolívar de Bogotá amaneció este martes cubierta de toneladas de residuos plásticos, como parte de una protesta organizada por la Asociación Nacional de Recicladores. Los manifestantes denunciaron la caída en el precio del material reciclable, sus precarias condiciones laborales y exigieron un diálogo urgente con el gobierno. La movilización convocó a decenas de recicladores que llenaron la emblemática plaza con cerca de 12 toneladas de plástico. Así lo aseguró Juan Camilo Silva, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Recicladores de Antioquia. Es que hemos experimentado recientemente una baja de precios muy fuerte en lo concerniente al material PET, que es el material que estamos viendo acá sobre la Plaza de Bolívar. Hace más o menos un mes, la cantidad que tenemos aquí, que son aproximadamente unas 12 toneladas, costaban alrededor de unos 30 millones de pesos en la industria. Al día de hoy, este material representa más o menos unos 10 millones de pesos. Con esta acción simbólica, los recicladores buscan visibilizar lo que consideran una crisis del sector, agravada por la caída de hasta un 30% en el valor del material reciclable, especialmente en el PET, un tipo de plástico muy usado en envases. Lo que estamos viendo es que hay una devolución en el precio y a su vez también estamos viendo que hay una vulneración en la garantía
al acceso del material, lo que hace que, digamos, este material pueda resultar terminando en los rellenos sanitarios, porque a menor precio también es más irrentable para los recicladores y menos atractivo para ser reciclado. Según cifras oficiales, en 2023 había más de 68.000 recicladores de oficio registrados en Colombia. Y una ola de frío polar golpea a la creciente población en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. En Constitución, un barrio del sur de la capital argentina, debajo de una autopista elevada, un centenar de personas intenta reponerse al amanecer tras una noche a la intemperie en un centro de ayuda a personas sin techo, denominado Dispositivo Integral de Primer Acercamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El problema de las personas en situación de calle toma relevancia en Buenos Aires con el frío ante posibles muertes por hipotermia, pero también expone otras formas de violencia y desamparo que enfrentan a diario. Según un reciente informe del Ministerio Público de la Defensa de la Capital, el Centro de Estudios Sociales y Legales y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el gobierno de Buenos Aires lleva a cabo 2 acciones de forma simultánea. Combina un significativo aumento en el presupuesto destinado a paliar, sin mejorar, las vidas de los sin techo con políticas punitivistas para limpiar las calles de estas personas. El gobierno de Buenos Aires cuenta con 2 programas de asistencia para grupos familiares en este estado de vulnerabilidad, uno para compra de productos de la cesta básica por el alrededor de 138.000 pesos, que serían $117, y otro para subsidio habitacional por 222.000 pesos, que serían $188, pero estas ayudas no llegan a la mayoría de las personas que viven en la calle.